¿Cómo ven? ¿Alguien comentó algo? Bueno, yo ya les había dejado videos hasta acá. O sea, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Hicimos este ejemplo. Aquí está la parte procedimental, cómo se hace uno a uno, cómo se llenan esas tablas. Y les quería comentar esto, miren. Conclusiones acá, estas conclusiones. Análisis de medidas de tendencia central y de dispersión. Conclusiones. Tengan en cuenta que cuando se hace, ustedes cuando ven estadística, acuérdense que la estadística hace parte de las matemáticas, ¿sí? Digamos, acá tenemos las matemáticas, ¿sí? Y dentro de las matemáticas, por aquí hay un pedacito que es la estadística. ¿Listo? Esa estadística, pues es una parte de la matemática que se aplica en muchos campos. Por ejemplo, en las elecciones tanto presidenciales como de Senado y Cámara, a través de encuestas. También se aplica en lo que es el comercio, para saber los gustos de productos o servicios. En productos o servicios, ¿sí? A través también de encuestas. Pero sucede que esas encuestas recopilan datos. ¿Listo? Y hay unos procedimientos que finalmente, pues lo que se está haciendo aquí es un estudio estadístico. Y entonces el estudio estadístico comienza con la recopilación de datos. Permítanme aquí. Primero la recopilación de datos. Luego viene la organización de esos datos. Este no es este. Organización de los datos. Entonces se pueden organizar en tablas, por ejemplo. Pero luego ya viene algo que se llama, eh, podríamos llamarlo la manipulación, pero no quiero utilizar esa palabra. Llamémoslo trabajo de los datos. Trabajo de los datos. O procesamiento. Llamémoslo procesamiento de datos. Procesamiento de datos. Luego viene análisis de datos. Y luego vienen conclusiones. ¿Por qué les estoy hablando de todo eso? Porque pues necesitamos contextualizar lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces viene en ese orden. Viene acá, luego viene acá, luego esto viene acá. Así. ¿Qué sucede? Organización de datos, recopilación y organización de datos, ustedes ya lo vieron en lo que son octavo y noveno, ¿sí? La organización de datos, por ejemplo, en las organizaciones de datos también están las gráficas. Entonces están los pictogramas, los diagramas de barras, los diagramas de tortas, todo eso está allí. Ahora, en procesamiento y análisis de datos, entonces viene algo que es fundamental, sobre todo en el análisis y procesamiento, que es las medidas
estadísticas. Y allí tenemos las de tendencia central y las de dispersión. Tendencia central. ¿Listo? Con esas medidas, ustedes pueden analizar datos y sacar conclusiones. ¿Listo? Pero ¿qué sucede, jóvenes? Que no es que usted saque las medidas de tendencia central y ya. No. Tiene que sacar ambas. Entonces, miren lo que dice acá. Para analizar datos estadísticos no es suficiente con las medidas de tendencia central. Es importante incorporar las medidas de dispersión. Entonces, miren el ejemplo que les daba acá. ¿Cuánto era la media aritmética de edades del grupo A? ¿Cuánto da aquí? Ayúdenme ustedes. Entonces empecemos. Diego, la media aritmética es la sumatoria de todos los datos dividido el número de datos. ¿Cuánto dio la sumatoria de todos los datos? Todos los datos son estos. ¿Cuánto dio? Aquí está. Diego. 160. Listo. ¿Quién me contestó? Hailey. Hailey, gracias. Y los de acá abajo, ¿cuánto dio? También 160, ¿no? Aun cuando veíamos que las edades son distintas de las personas. Por ejemplo, aquí, esta es una sola persona. Acá veíamos las diferentes personas. Sandra, Andrés, Lorena, Gustavo, Miguel, Elena, Jonathan. Todos están aquí, pero están en dos grupos distintos. Y aunque las edades son distintas entre ellos, mire que el número, el valor de la suma de las edades da 160 y dividiéndolo entre ellos, pues mire que la media aritmética da igual. Entonces dice, es que entonces los grupos son iguales. No. Por eso usted no solamente puede sacar las medidas de tendencia central, porque no dicen, para analizar la información, no son suficientes. Entonces, como para decir realmente un análisis completo de los datos, se necesita decir, por un lado, qué tan parecidos son, que son las medidas de tendencia central, pero también necesita complementar eso para diciendo qué tan diferentes son, que son las medidas de dispersión. Y por eso entonces aquí se calcula la varianza, la desviación media, el coeficiente de variación, y por acá estaba antes el rango, ¿sí? Que el rango es el más fácil de calcular, mayor valor menos el menor valor. Pero entonces, ¿qué sucede? Miren lo que dice acá. Esto se debe debido a que al observar los valores de la media aritmética de las edades de ambos grupos A y B, podríamos decir que son similares. Sin embargo, los valores de la varianza y el coeficiente de variación muestran mayor dispersión en las edades del grupo B que en la del grupo A. Entonces veíamos este tiro al blanco. Si vemos acá, en el resumen, grupo A, el rango es 4 y el del B 7. O sea que el del B 7 es mayor. En la varianza, acá es 1,8 y acá 6,6. En el B es mayor. Desviación estándar, 1,34, 2,57. En el B sigue siendo mayor. Y el coeficiente de variación, 16,1. También es mayor en el B. ¿Qué me están diciendo todos esos datos de medidas de dispersión mayores en B que en A? ¿Quién me puede dar la conclusión? Si las medidas de dispersión son mayores en uno que en otro, ¿qué significa? ¿Qué es lo que permite establecer las medidas de dispersión? ¿Qué tan qué? ¿Qué es lo que permiten? ¿Cómo así, profe? No lo entendí. O sea, hay dos cosas que se miden en un estudio estadístico. ¿Qué tan parecidos son los datos y qué tan diferentes o heterogéneos son los datos? ¿Sí? Acuérdense que homogéneo es igual. Si yo busco homogéneo acá, homogéneo, ¿sí? Por ejemplo, homogéneo y heterogéneo. Mire, homogéneo me dice una copa de vino. Heterogéneo es que se diferencian las partes de esa bebida. Homogéneo es que no se diferencian. Heterogéneo, mire, hielo y agua, o agua y aceite. Homogéneo, usted coge agua y la mezcla con sal y no se diferencia. Entonces, homogéneo no se diferencian, heterogéneo sí se diferencian.
Entonces yo necesito saber qué tan homogéneos son los datos y qué tan heterogéneos son los datos. ¿Cuál de esas dos medidas son las que me permiten decir qué tan heterogéneos son? ¿Las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión? Eso está acá en la definición, ¿no? Acá, mire. Definición de las medidas de dispersión. Y está resaltado. ¿Quién lo puede leer, por favor? Les agradezco. Yo. ¿Ale? Permiten indicar a Pero- través de un solo. Hágale, no hay problema. Escuchamos. Hágale, Marce. Yo estaba leyendo, Lea. Bueno, permiten indicar a través de un solo valor qué tan diferentes son los datos. Variabilidad de datos. Exacto. ¿Qué tan diferentes son? ¿Listo? Entonces, si en las medidas de dispersión que me dieron acá, después de calcularlas todas, para el grupo A me dieron estas y para el grupo B me dieron estas, y estoy viendo que el grupo B, ¿qué diferencia hay entre la A y entre el A y el B en las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son estas que están aquí, ¿no? Esas que coloco aquí en amarillo. Porque esas de acá son de tendencia central, moda, media y mediana. Esas son las de dispersión. Ahora, si me dicen qué tan diferentes son los datos, ¿cuál de esas dos? ¿Las del grupo A o las del grupo B tienen más dispersión? ¿Cuál me pueden decir ustedes? Grupo B. El grupo B. ¿Por qué? Porque las medidas de dispersión tienen mayor, ¿qué? Tienen Número. un número mayor o un mayor valor. Entonces, entre Ajá. más alto los valores de las medidas de dispersión, indica que son mucho más diferentes. Si vemos las edades acá, mire, edades del grupo A. Mire que todas son mucho más parecidas. ¿Sí las ven? 14, 15, 15, 15, 15, 16, Sí. 17, 17, 18, 18. Pero si miran las edades del grupo B, por acá hay un 13 y por acá hay hasta 20 años. O sea, acá yo de entrada estoy viendo también que son mucho más diferentes estas entre ellas que estas entre estas mismas. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Hasta allá hay alguna duda? Bueno, entonces, si yo ya sé que las medidas de dispersión me indican qué tan diferentes son los datos, si yo lo quiero representar gráficamente, mire cómo podría ser. El centro de esta mira o de este blanco es la media aritmética. ¿Listo? Las medidas de dispersión me indican, y las medidas de tendencia central me indican qué, o sea, las medidas de tendencia central me dicen qué tan parecidos son. Las medidas de dispersión me indican qué tan diferentes son. ¿Será que está bien esto? Decir que los datos del grupo A son los circulitos o los punticos y los datos del grupo B son las X. Espero sus respuestas. Indíqueme, por favor, joven. ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo así, Es que el profe? internet en mi casa está fallando. A ver, la pregunta, primero, ya sabemos que las medidas de dispersión me indican qué. ¿Qué me indican las medidas de dispersión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan diferentes son los datos? Listo. Y la conclusión que llegamos con esos datos de acá, del grupo A y del grupo B, dijimos que ¿cuáles son los que tienen más, son más diferentes? El El grupo B. B. El grupo B porque son mayores los valores. Entonces, mi pregunta es, si yo lo quiero representar gráficamente, ¿está bien así? Esa mira o ese punto tiro al blanco, ¿está bien representar esto diciendo que los punticos son los del grupo A y las X son las del grupo B?
Las X son como las crucecitas, pues. ¿Ah? Sí, ¿Quién me dice que sí? Giancarlos. Giancarlos, y yo estoy de acuerdo contigo. Entre más separados estén del centro, es como si dijera que son más distintos o más diferentes o tienen más dispersión. Entre más cerca estén del centro, son más parecidos. Entonces, como decíamos que el grupo A tienen los datos más homogéneos, más parecidos, pues están más al centro. ¿Listo? Ah, sí. Los del grupo B que están más dispersos, pues mire que están más separados. El Eso grupo es también, donde estaban de 20, de 15. exacto, son edades mucho más, están como más hacia los extremos. Si yo lo viera si yo lo viera, por ejemplo, acá, en una recta numérica, y yo sé que, digamos, aquí está el número, el promedio es 16 años, pues el verlo de lo de la lo del tiro al blanco, verlo en una recta numérica, pues sí, mire, si por acá hay 20 años de edad y si por acá hay 13 años de edad, y los otros que estaban más cerca eran de 15 años, es decir, están por aquí, los otros eran de 14 años, 17 años. Están más cerca de acá, están más cerquita. Mientras que esos del grupo B, algunos, están mucho más lejos, ¿sí? Están más alejadas las edades. Eso es lo que representamos aquí con esto. Permítame. Con esto de acá. Las crucecitas están mucho más alejadas del centro, están más alejadas de este valor que nos dio acá, que fue 16. Acá vea. La media aritmética de los dos fue 16. Entonces, se alejan mucho de eso. Si lo quiero representar de otra forma, es esta de aquí, miren. Yo puedo decir que la línea punteada es 16. Los punticos que están en azul son los que están más cerca de la línea y los puntos que están en negro son los que más alejados están. Entonces, ¿cuál de esos dos serían los de A y B? ¿Los azulitos o los negros? Indíquenme ustedes. ¿Quiénes serían A y quiénes serían B? La A serían los azules y la B los negritos. Los negros. Eso está muy bien, excelente. Entonces, ya queda el concepto de lo que son las medidas de dispersión. Y ya sabemos que en todo proceso o todo estudio estadístico, siempre se tienen que hacer las dos, tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Entonces, mira, acá dice, las medidas de tendencia central indican qué tan similares son los datos de una variable, mientras que las medidas de dispersión indican qué tan dispersos o diferentes son. Y esa es una conclusión importante a la que se tiene que llegar. ¿Está claro hasta allí? Sí, señor. Listo. Ahora nos vamos a ir a probabilidad, ¿vale? Porque en la parte de acá abajo, en las actividades, hay unos ejercicios de probabilidad. Mírenlo por acá. ¿Listo? Todo eso es de probabilidad. Entonces, ojo con probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es una medida que establece la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las dos posibilidades en el clima aquí, por ejemplo, en Palmira? ¿Será que acá puede nevar? ¿Cae nieve? No, No, hay más probabilidad de que caiga nieve. hay más probabilidad de que llueve para arriba que caiga nieve. Entonces, ¿cuáles son los dos posibles sucesos en cuanto al clima acá? ¿Cuáles serían? Que llueva o que haga sol. Exacto. O, de otra forma de decirlo, que llueva o que no llueva. Pues que haga sol es que no llueva. Entonces, si yo voy a calcular una probabilidad, utilizo esta fórmula de acá, miren. Está por acá. Cálculo de la probabilidad. Yo le he dejado las cosas en títulos, ¿no? Por ejemplo, acá empieza tema 2, probabilidad. Definición, en qué se basa, qué es un evento. Entonces, un evento es algo que puede ocurrir.
Si junto varios eventos que formo, entonces el conjunto de varios eventos se llama espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral del clima? Pues que llueva o que haga sol, lo que decían ahora. En el ejemplo de una moneda, ¿cuál es el espacio muestral? Pues los eventos que pueden ocurrir. ¿Cuáles pueden ocurrir? Que caiga cara o que caiga sello. ¿Listo? Tipos de eventos o sucesos, aquí están. Entonces, hay eventos seguros, por ejemplo, la muerte, sí es seguro para todos. Si lanzamos un dado seguro que salga un número del 1 al 6, eso es cierto. 7 sería imposible, ¿sí? Entonces, un evento imposible es que salga el número 7 en un dado. Y los sucesos posibles son sucesos al azar. Que al lanzar una moneda salga cara o sello, ¿sí? Entonces, en los eventos posibles o eventos al azar, en eso nos vamos a enfocar. ¿Listo? Probabilidad de un evento seguro, 1 o 100%. Probabilidad de un evento imposible, 0 o 0%. Posibilidad de suceso posible, lo calculamos. Entonces, miren, acá está la importancia de la probabilidad. Ejemplos de eventos. Entonces, mírenlo acá. En un dado, el espacio muestral se representa así. S siempre es el símbolo que utilizamos para el espacio muestral. Se coloca entre llaves los resultados o posibles eventos que ocurran. Entonces, en un dado, los valores separados por coma del 1 al 6. En el caso de una moneda, el espacio muestral es que al lanzarla, pero en ese caso, por ejemplo, dice lanzar dos monedas, puede que salga cara a cara, o en una que salga cara en la otra cruz, o en la primera que lanza salga cruz y la otra cara, o que en la primera y la segunda salga cruz y cruz. Toda esta combinación hace lo que se llama el espacio muestral S. Ahora, si yo ya sé qué es el espacio muestral, que es ese, la probabilidad yo la simbolizo con la letra P. Y con N indico cuál es el número total de elementos del espacio muestral. Por ejemplo, ¿cuánto vale N al lanzar un dado? ¿Cuántos son? ¿Cuántos eventos? 6. 6. Al lanzar dos monedas que hicimos acá, ¿cuáles son los posibles? ¿Cuánto 4. vale N? 4. Al lanzar una sola moneda, ¿cuántos eventos son? ¿Cuántos N? 2. 2. 2. En lo que es el espacio muestral del clima, ¿cuántos eventos lo componen? 2. 2. Que llueva o que haga sol. Listo, entonces yo ya conozco eso. Entonces, ¿qué sucede? Que N yo lo puedo clasificar en NS, que es el total de elementos, pero si yo digo que ese, del total que es ese, ocurre un evento, yo a ese evento le puedo llamar A, le puedo llamar B, le puedo llamar C, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, en el evento, en el espacio muestral del clima, que es NS, que vale 2, NA, por ejemplo, el evento A es que llueva. Entonces, ¿cuánto valdría NA? 50% o algo así. No, esa ya sería la probabilidad. N es un número, es un solo evento, ¿sí? Entonces sería 1, ¿vale? Si el A le llamo el evento de que salga par en un dado, ¿cuánto valdría NA? Es decir, el número de elementos de A que salga par. ¿Cuántos números de aquí son par? 3. 3, el 2, el 4 y el 6. ¿Listo? El total NS son 6. Pero si yo digo que A es el evento de que salga par, entonces NA es el número de elementos de A, es 1, 2 y 3. O sea, los pares son 2, 4 y 6. ¿Listo? Si digo que el evento B ya no es como el A que salga par, sino que salga 5. ¿Cuánto es N? NB. 1. 1 solamente. Listo. Muy bien. Ahora, si yo ya sé que G sé que es P la probabilidad y N son el número de elementos, entonces yo ya puedo calcular la probabilidad. La probabilidad, aquí me está diciendo, probabilidad del evento A. Entonces sería el número de elementos de A sobre el número de elementos de S.
sabiendo que el número de eventos de A es el número de formas distintas en que puede ocurrir el evento A. En el caso de acá de Colombia, pues si va a llover, entonces sería, ¿cuánto? 1. 1. Y si ese es el espacio muestral del clima, ¿cuánto sería aquí N, NS? El número de eventos simples 2. 2. Entonces, de allí que 2. sería 1 sobre 2. 1 sobre 2, ¿cuánto es? Un medio. Y si yo divido un medio en decimales, ¿cuánto da? 1. No, 1 dividido 2. La mitad de 2. 1, ¿cuánto es? 0,1. 0,5. Acuérdese que es El como 1 si tiene dijéramos, decimal. aquí es el 0, aquí es el 1, en la mitad es el 0,5. Si lo dividimos a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 seguiría 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y luego ya llega a 1,0. ¿Listo? Entonces, 0,5 es la mitad de 1. Aquí me dice que la probabilidad va de 0 a 1, pero como les digo, también puede ir de 0 a 100. ¿Listo? Son equivalentes. Entonces, 0 es 0% y 1 es el 100%. Si 0,5 es la mitad, en porcentaje, ¿cuánto sería? Entonces, los decimales lo multiplico siempre por 100. Entonces, ahí es lo que había comentado el compañero. Creo que fue Jan que contestó, no recuerdo. 50% de probabilidad de que llueva. ¿Sí? ¿Listo? Sí, son esos solamente esos dos eventos. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? De acuerdo a ello, ¿sí? Permítame un momentico. De acuerdo a eso, entonces vamos a hacer un ejemplo, porque es que las probabilidades, para entenderlo, ojo lo que voy a decir. Y aquí coloco voy a colocar la cámara para que vean, a ver. Ojo allí, ojo con lo que estoy diciendo. Y acuérdense de esta cara, ojo lo que voy a decir. Usted puede aprender la probabilidad haciendo su análisis en la mente como con los ejercicios que estábamos haciendo. Si llueve y no llueve, los dos son dos elementos, es el total. Si llueve es uno solo, entonces uno sobre el total que son dos, entonces todo lo hacen mentalmente. Pero también lo puede representar con unos diagramas que se llaman diagramas de Venn. Y los diagramas de Venn, para quienes no se acuerdan, ¿en qué grado lo vieron? Indíquenme ustedes. Quinto. ¿Diagrama de qué? De Venn. Se escribe así. Diagramas de Venn. Mírenlos. ¿Eso dónde lo vieron? Quinto. Yo creo que En antes. séptimo. Ah, no. Yo creo que mucho antes. Yo no me acuerdo de esos. Eso lo vieron por ahí en tercero. Cuando veían conjuntos. Cuando le decían la unión de dos conjuntos A y B. Cuando le decían acá el conjunto de cuadrados, el conjunto de tal. Eso lo vieron en primaria. ¿Sí? Unión e intersección de conjuntos. En sexto probablemente lo pudieron haber repetido. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, ya. Sino que ustedes le hacían era los conjuntos eran más como así, como ovalados. Aquí, a ver, yo veo, era como así. Que el conjunto de animales, le decían. Sí, que ponían árboles y todo Eso, todo eso, eso era de primaria. Nos conectamos en un momentico, ¿listo? Déjenme, yo grabo la clase y ya nos volvamos a conectar ya para finalizar. ¿Listo? Ya nos vemos, jóvenes.